Hoy es miércoles 31 de octubre del 2012 a las 14 horas 42 minutos. Søren Abel Kierkegaard. Copenhague, 5 de mayo de 1813. Copenhague, 11 de noviembre de 1855. Fue un prolífico filósofo y teólogo danés del siglo XIX. Se le considera el padre del existencialismo por hacer filosofía del sufrimiento y la angustia, tema que retomarían Martin Heidegger y otros filósofos del siglo XX. Criticó con dureza el hegelianismo de su época y lo que él llamó formalidades vacías de la Iglesia danesa. Gran parte de su obra trata de cuestiones religiosas, la naturaleza de la fe, la institución de la Iglesia cristiana, la ética cristiana y las emociones y sentimientos que experimentan los individuos al enfrentarse a las elecciones que plantea la vida. En una primera etapa escribió bajo varios seudónimos con los que presentaba los puntos de vista de estos mediante un complejo diálogo. Acostumbró a dejar al lector la tarea de descubrir el significado de sus escritos según sus palabras. La tarea debe hacerse difícil, pues solo la dificultad inspira a los nobles de corazón. Hay un boceto de Søren Kierkegaard por Niels Christian Kierkegaard de 1840. Ha sido catalogado como existencialista, neoortodoxo, posmodernista, humanista e individualista, entre otras cosas, sobrepasando los límites de la filosofía, la teología, la psicología y la literatura. Kierkegaard es considerado una importante e influyente figura del pensamiento contemporáneo. Primeros años. Vida. 1813-1841. Søren Kierkegaard nació en una acaudalada familia de Copenhague. Su padre, Michel Pedersen Kierkegaard, era un hombre muy religioso. Estaba convencido de que se había ganado la ira de Dios y por ello creía que ninguno de sus hijos viviría más allá de la edad de Jesucristo, 33 años. Pensaba que sus pecados, tales como maldecir el nombre de Dios en su juventud y posiblemente embarazar a la madre de Kierkegaard fuera del matrimonio, eran merecedores de ese castigo. Aunque muchos de sus 7 hijos fallecieron jóvenes, su predicción se demostró errónea al superar 2 de ellos dicha edad. En esta temprana introducción a la noción de pecado y en la relación entre padre e hijo radican los fundamentos de gran parte de los trabajos de Kierkegaard, particularmente de temor y temblor, temor y temblor, temor y temblor. Temor y temblor. Es un escrito filosófico publicado en 1843 por Kierkegaard bajo el seudónimo de Johannes de Silentio. El libro empieza con la meditación de Abraham, donde él recibe la misión de Dios de sacrificar a su hijo Isaac, como es descrito en el capítulo 22 del Génesis. Sigue la problemata, donde se plantean 3 preguntas filosóficas que surgen a raíz de la historia de Abraham. ¿Puede Dios alterar el orden ético establecido? Esto es, ¿puede ser considerado bueno el intento de Abraham de sacrificar a su hijo, dado que, a pesar que fue un mandato divino, el sacrificio humano es éticamente inaceptable? ¿Existe una obligación moral absoluta de cumplir con la palabra de Dios? Es defendible desde un punto de vista ético que Abraham quisiera esconder su propósito a Sara, Eleazar e Isaac. En Temor y temblor, Kierkegaard
introduce la figura del caballero de la resignación infinita. El caballero de la resignación infinita, quien es capaz de desordenar todo por una gran causa y convivir con el dolor que eso le produzca, en oposición al caballero de la fe, quien no solo renuncia a todo, sino que además confía por la fuerza del absurdo en que volverá a recibirlo de vuelta cuando aprenda a Dios. Para Kierkegaard, la resignación infinita es sencilla y es el estado anterior a la fe, la cual está basada en la creencia y convicción del absurdo, lo cual resulta mucho más difícil de lograr. Esta fe en el absurdo podía verse en Abraham cuando suponía que Dios no iba a permitir que el sacrificio de Isaac se consumara, o que sería resucitado de entre los muertos. Por esta razón, por la fe, Abraham se diferencia del asesino. Al final del relato del Génesis 22, Dios detiene a Abraham en el último momento. Un carnero se cruza en su camino y lo sacrifica, interpretando esta aparición como una señal divina, en vez de sacrificar a su hijo. Caballero de la resignación infinita, caballero de la fe. La madre de Kierkegaard, Anne Sorensdatter Lund Kierkegaard, no es mencionada directamente en sus libros, aunque también ejerció influencia sobre sus obras más tardías. A pesar de que la melancolía religiosa ocasionalmente afectaba a su padre, Kierkegaard y él estaban estrechamente unidos, Kierkegaard aprendió a explorar el reino de su imaginación mediante una serie de ejercicios y juegos que ambos practicaban juntos. El padre de Kierkegaard murió el 9 de agosto de 1838 a la edad de 82 años. Antes de su fallecimiento le pidió a Soren que se hiciera pastor. La vida religiosa de su padre había influido profundamente en Soren y se sintió obligado a cumplir su deseo. Dos días después, el 11 de agosto, Kierkegaard escribió: mi padre murió el miércoles. Había deseado mucho que viviera unos pocos años más y veo su muerte como el último de los sacrificios que hizo por mí. Murió por mí con el fin de que, de ser posible, pueda convertirme todavía en algo de todo lo que he heredado de él. Su recuerdo, su transfigurado retrato, es lo más preciado para mí y tendré mucho cuidado de preservar su memoria escondida a salvo del mundo. Kierkegaard asistió a la escuela de virtud cívica, sobresaliendo en latín y historia. Continuó estudiando teología en la Universidad de Copenhague, pero estando allí se inclinó más hacia la filosofía y la literatura. En la universidad, Kierkegaard escribió su disertación sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates, la cual fue considerada por... hay que leerlo, sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates. Es la tesis universitaria de Søren Kierkegaard, la cual entregó en 1841. Esta tesis es la culminación de 3 años de extenso estudio de Sócrates desde los puntos de vista de Jenofonte, Aristófanes y Platón. El trabajo trataba la ironía y particularmente la ironía socrática. Kierkegaard se refiere al retrato que hace Aristófanes de Sócrates en su obra Las nubes. Como la más precisa representación hecha de este hombre,
Jenofonte y Platón describían a Sócrates como una persona seria. Por ello, Kierkegaard consideraba que Aristófanes había entendido mejor la ironía socrática. Kierkegaard comparaba a Sócrates con filósofos importantes de los siglos XVIII y XIX, como Fichte, Schelling y especialmente Hegel. La cual fue considerada por los expertos de la universidad como un trabajo notable y bien pensado, aunque mencionaron que se excedía ligeramente en lo literario para ser una tesis filosófica. Kierkegaard se graduó el 20 de octubre de 1841 con un Magistri Artium que hoy en día correspondería a un PhD. Doctorado. El doctorado es un grado académico universitario de posgrado. En el espacio europeo de educación superior y en la mayoría de los países occidentales se quiere la superación previa del título de máster. Tradicionalmente la concesión de un doctorado implica el reconocimiento de la persona candidata como igual por parte de la facultad de la universidad en la cual ha estudiado. Quien obtiene este grado es llamado doctor o doctora. Con la herencia familiar, Kierkegaard pudo financiar su educación, sus gastos y varias publicaciones de sus primeras obras. Regine Olsen, la musa de su inspiración, 1837-1841. Otro importante aspecto en la vida de Kierkegaard, quizá el que mayor influencia ejerció en su obra, fue la ruptura de su compromiso con Regine Olsen, 1822-1904. Kierkegaard conoció a Regine el 8 de mayo de 1837 y se sintió inmediatamente atraído por ella, igual que ella por él. En sus diarios, Kierkegaard escribió acerca de su amor por Regine: «Vos, soberano de mi corazón, guardada, cual tesoro en lo más profundo de mi pecho, en la completitud de mi pensamiento, allí desconocida divinidad, puedo realmente creer los relatos del poeta, que cuando uno ve por primera vez el objeto de su amor, imagina que lo ha visto hace mucho tiempo, que todo amor, como todo conocimiento, es eminiscencia, que el amor también tiene sus profecías en el individuo. Creo que habría de poseer la belleza de todas las chicas para poder dibujar una belleza igual a la tuya, que habría de navegar alrededor del mundo entero para poder encontrar el lugar que me falta y hacia el que apunta el más profundo misterio de mi completo ser, y al momento siguiente estás tan cerca de mí, llenando mi espíritu tan poderosamente, que me glorifico y siento que es bueno estar aquí». 2 de febrero de 1839. El 8 de septiembre de 1940, Kierkegaard se declaró formalmente a Regine. Sin embargo, pronto se sintió desilusionado y receloso con respecto al matrimonio. Menos de un año después de haber propuesto el enlace, lo rompió, el 11 de agosto de 1841. En sus diarios, Kierkegaard menciona la creencia de que su melancolía le hace inválido para el matrimonio, pero el motivo concreto de su ruptura sigue sin estar claro. En general se cree que los dos estaban profundamente enamorados, quizás incluso después de que ella se casara con Johann Friedrich Schlegel, 1817-1896, un prominente funcionario. No debe ser confundido con el filósofo alemán Friedrich von Schlegel. En general, su contacto se limitó a encuentros casuales en las calles de Copenhague. Sin embargo, algunos años después, Kierkegaard llegó a pedir al marido de Regine permiso para hablar con ella, pero Schlegel se lo negó. Regine, que lo amó mucho, quedó resentida con él para siempre por la incomprensible ruptura. Poco después, la pareja abandonó el país tras haberse producido el nombramiento de Schlegel como gobernador de las Indias occidentales danesas, pero cuando Regine volvió, Kierkegaard había muerto. Para cuando Regine
volvió. Kierkegaard había muerto. Regine Schlegel vivió hasta 1904 y tras su muerte fue enterrada cerca de Kierkegaard en el Assistens Cemetery de Copenhague. Primeras obras 1841-1846. Kierkegaard escribió en sus días de juventud y universidad algunos artículos sobre política, mujeres y entretenimiento, pero muchos académicos consideran que la primera obra notable del autor es o bien su tesis universitaria sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates, presentada en 1841, o su obra maestra, o lo uno o lo otro, publicada en 1843. O lo uno o lo otro, publicado en 2 volúmenes en 1843. Es un influyente libro escrito por el filósofo danés Kierkegaard, en el cual explora las fases o etapas estéticas y éticas de la existencia. O lo uno o lo otro muestra 2 visiones de la vida, una conscientemente hedonista, la otra basada en el deber moral y la responsabilidad. Cada una de ellas está escrita y representada mediante un seudónimo, de tal modo que la prosa de la obra depende del punto de vista que está siendo discutido. Por ejemplo, la visión estética de la vida está escrita en la forma de un breve ensayo con poéticas, alegorías y alusiones. Se tratan temas estéticos tales como la música, la seducción, el drama y la belleza. La visión ética de la vida está escrita en 2 largas cartas con una prosa más argumentativa y contenida, siendo discutidas la responsabilidad moral, la autorreflexión humana y el matrimonio. Los puntos de vista del libro no están claramente resumidos, sino expresados como experiencias vividas por los autores seudónimos. El asunto central de la obra es la fundamental pregunta de Aristóteles: ¿cómo deberíamos vivir? En cualquier caso, ambas criticaron a importantes figuras del pensamiento filosófico occidental, a Sócrates y a Hegel respectivamente. Exhibieron el estilo de escribir único de Kierkegaard y mostraron madurez con respecto a obras iniciales. O lo uno o lo otro fue escrita principalmente durante la estancia de Kierkegaard en Berlín y acabada en el otoño de 1842. En el mismo año de 1841, Kierkegaard descubrió que Regine se había prometido con Schlegel. Ello le afectó profundamente a él y a sus siguientes obras. De una parte de Temor y Temblor, publicado a finales de 1843, puede interpretarse que Kierkegaard espera que mediante un acto divino Regine vuelva a él. Repetición, publicada el mismo día que Temor y Temblor, trata acerca de un joven caballero que deja a su amada. Varios otros trabajos de este periodo contienen matices semejantes relacionados con su situación personal. Repetición. Otras obras importantes de esta época se centran en la crítica de Georg Wilhelm Friedrich Hegel y conforman una base para la psicología existencial. Migajas filosóficas. Escrita en 1844, la primera de 3 escritas bajo el seudónimo Johannes Climacus. El libro trata de cuestiones epistemológicas, como de qué forma se adquiere el conocimiento, y Climacus discute cómo las teorías de la reminiscencia socrática y la divinidad cristiana pueden informar al aprendiz de la verdad. Al mismo tiempo es un importante texto precursor de la filosofía existencialista. Al igual que muchas otras obras, no se tradujo al alemán y al inglés hasta varias décadas después de la muerte de Kierkegaard, pero se convirtió en una obra destacada. El concepto de la angustia y etapas en el camino de la vida tratan acerca de los pensamientos y sentimientos a los que un individuo puede enfrentarse en la vida.
Quizá el más audaz ataque al hegelianismo se da en apostilla conclusiva, no científica, a las migajas filosóficas, en el que discute la importancia de la subjetividad individual como verdad y contesta la afirmación hegeliana de que todo lo racional es real y todo lo real es racional. La mayoría de obras de este periodo fueron de naturaleza filosófica y se escribieron bajo seudónimos y de modo indirecto, representando varios puntos de vista y modos de vida. En cualquier caso, Kierkegaard también publicó discursos teológicos escritos bajo su propio nombre. Kierkegaard escribió estos discursos para clarificar aspectos filosóficos de las obras escritas bajo seudónimos, para discutir aspectos teológicos de estas y para edificar al lector. El asunto del corsario, 1845-1846. El 22 de diciembre de 1845, Peter Ludwig Müller publicó un artículo criticando etapas del camino de la vida. El artículo hacía un resumen negativo de etapas, pero mostraba poco entendimiento de la obra. Müller también contribuyó en El Corsario, una revista danesa que ridiculizaba a gente de la clase alta. Kierkegaard respondió con el fin de defender su obra, de ridiculizar a Müller y de desestimar la revista, provocando de este modo la ira del editor, Meir Aaron Goldsmith. Los únicos dos artículos que Kierkegaard escribió en respuesta a Müller fueron Actividad de un esteta ambulante y El resultado dialéctico de un asunto de política literaria. En el primero se centraba en insultar a Müller y en responder a su crítica. El segundo era un ataque al corsario en el que Kierkegaard pedía abiertamente el ser satirizado. Con una publicación como El Corsario, que hasta ahora ha sido leída por muchas y todo tipo de personas, y el resultado del que ha disfrutado esencialmente ha sido el de ser ignorada, despreciada y nunca respondida, la única cosa que restaría para expresar su calidad literaria y moral, reflejada en la inversión que esta publicación con exigua actitud y extremado esfuerzo ha buscado hacer, sería que alguien inmortalizado y elogiado por esta publicación pidiera ser insultado por la misma. ¿Podría yo pedir ser insultado? El daño personal de ser inmortalizado por el corsario es simplemente demasiado. Søren Kierkegaard, el resultado dialéctico de un asunto de política literaria. A lo largo de los siguientes meses, el corsario aceptó el ofrecimiento de Kierkegaard de ser insultado y desencadenó una serie de ataques en los que se burlaban de su apariencia, su voz y sus costumbres. Durante meses fue acosado en las calles de Dinamarca. En una entrada de diario, en 1846, Kierkegaard hace una larga y detallada explicación de su ataque a Müller y el corsario, y también cuenta que este ataque lo hizo abandonar su actividad como escritor. Los días de mi autoría han pasado, alabado sea Dios. Se me ha otorgado la satisfacción de haceros concluir por mí mismo, al haber entendido cuándo era apropiado ponerles fin, y justo después de la publicación de o lo uno o lo otro, lo cual agradezco a Dios. Esto una vez más no es como la gente lo vería, aunque en un par de palabras podría probar que es así. Conozco bastante bien mi obra y la veo en orden, pero me ha dolido. Me da la impresión de que tendría que haber pedido permiso para ello, pero dejémoslo estar. Si tan solo pudiera conseguir ser sacerdote. En cualquier caso, gran parte de mi vida presente puede satisfacerme. Respiraré más libremente ahora, permitiéndome algún trabajo literario ocasional en mi tiempo libre. Esto fue un 9 de marzo de 1846. Paso a leer algunas de sus citas. Debo encontrar una verdad que sea verdad para mí. El amor es hermoso, solo mientras duran el contraste y el deseo. Después todo es debilidad y costumbre. Una mujer es un ser débil. Cuando se ha dado enteramente lo ha perdido todo. Si la inocencia es algo negativo en el hombre, en la mujer es la esencia de la vida. El caballero de la fe está solo en todo momento. La angustia es el vértigo de la libertad. La fe es la pasión por lo posible, y la esperanza es el acompañante inseparable de la fe.
La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante. Si te casas lo lamentarás, si no te casas también lo lamentarás. El tirano muere y su reino termina, el mártir muere y su reino comienza. Dejemos con toda libertad a los sabios el privilegio de no contradecirse nunca. Así como el animal en cautividad recorre a diario la jaula para desentumecer sus patas, o mide la longitud de su cadena, así mido yo la longitud de la mía, remontándome hasta la muerte para desentumecer mis miembros y hacer más llevadera la vida. En diario íntimo, qué irónico es que precisamente por medio del lenguaje un hombre pueda degradarse por debajo de lo que no tiene lenguaje. Dejemos con toda tranquilidad a la gente sabia el orgullo de no caer nunca en contradicción. El diario de un seductor. Segundo periodo, 1846-1853. Mientras que sus primeras obras se centraron en Hegel, los posteriores trataron la hipocresía del cristianismo. Es importante señalar que con cristianismo Kierkegaard no se refería al cristianismo en sí mismo, sino más bien a la Iglesia y a la religión que ejercía en la práctica su sociedad. De hecho, en su ejercitación del cristianismo nos invita a una práctica de un cristianismo personal bien diferenciado de la cristiandad como iglesia establecida. Tras el incidente del corsario, Kierkegaard se interesó por el público y la interacción del individuo con él. Su primera obra en este periodo de su vida fue una reseña literaria y constituyó una crítica a dos épocas, traducida a veces como dos generaciones, escrita por Thomas Saint Christian, Gillenburg, Ehrensvärd. Después de esta crítica, Kierkegaard hizo varias observaciones agudas acerca de la naturaleza de la generación actual y su desapasionada actitud ante la vida. Escribió que la generación actual es esencialmente racional, desprovista de pasiones. La tendencia hoy en día es en la dirección de la ecuación matemática. Kierkegaard ataca el conformismo y la asimilación cultural de los individuos en un público indiferenciado, la masa. Aunque Kierkegaard ataca al público, apoya las comunidades en las que los individuos mantienen su diversidad y características específicas. Otras obras siguen centrándose en la superficialidad de la masa que limita y reprime al individuo. El libro sobre Adler trata acerca de la derivación del pastor Adolf Peter Adler de haber tenido una revelación sagrada y haber sido condenado al ostracismo como consecuencia de ello. Como parte de su análisis del público, Kierkegaard señaló la decadencia de la Iglesia cristiana, especialmente la Iglesia del pueblo danés. Kierkegaard creía que el cristianismo había perdido el camino de la fe cristiana. El cristianismo en ese periodo no hacía caso, malinterpretaba o hacía falsa alabanza a la doctrina cristiana original. Kierkegaard sentía que era su deber en ese momento en informar a otros acerca de las sombras de la llamada vida cristiana. Escribió varias críticas al cristianismo contemporáneo, tales como Discursos cristianos, las obras del amor y discursos edificantes. La enfermedad mortal es una de las más conocidas de esta época, y aunque algunos filósofos y psicólogos ateos contemporáneos desestimaron lo que Kierkegaard sugería que era la fe, su análisis de la naturaleza de la angustia existencial es una de las más importantes aportaciones en la materia e influenció posteriores conceptos filosóficos tales como la culpa existencial de Heidegger y la mala fe de Sartre. Alrededor de 1848, Kierkegaard comenzó un ataque literario hacia la Iglesia del pueblo danés con libros como Práctica del cristianismo, para la autoexaminación y juzgad vosotros mismos, en el que trata de exponer la verdadera naturaleza del cristianismo con Jesús como su modelo.
Ataque a la iglesia danesa. 1854-1855. Los últimos años de Kierkegaard se caracterizaron por un ataque continuado y rotundo a la iglesia del pueblo danés mediante artículos publicados en La Patria y una serie de panfletos publicados por él mismo titulada El Momento. Kierkegaard se decidió a actuar inicialmente tras una charla del profesor Hans Lassen Martensen en la que éste llamaba a su recientemente fallecido predecesor el obispo Jacob P. Münster, un testigo de la verdad, uno de los auténticos testigos de la verdad. Kierkegaard sentía afecto por Münster, pero consideraba que su concepción del cristianismo era propia del interés del hombre, más que del interés de Dios, y para él en ningún modo era la vida de Münster comparable a aquella de un testigo de la verdad. Antes de que fuera publicado el 10º capítulo del Momento, Kierkegaard se desmayó en la calle y fue llevado a un hospital. En él estuvo durante un mes, durante el que rechazó recibir asistencia de un pastor a quien Kierkegaard consideraba un mero funcionario y no un siervo de Dios. Dijo a Emil Wesen, un amigo de la infancia que era pastor y que mantuvo numerosas conversaciones con Kierkegaard, que su vida había sido de gran y desconocido sufrimiento y que lo que a otros les había parecido vanidad no había sido tal. Kierkegaard murió en Friedrichs Hospital tras haber permanecido allí aproximadamente un mes, posiblemente por complicaciones derivadas de una caída desde un árbol cuando era niño. Fue enterrado en el Assistens Cemetery en la zona de Norrebro de Copenhague. En el funeral de Kierkegaard, su sobrino Henrik Lund protestó por el hecho de que su tío estuviera siendo enterrado por la iglesia oficial, aun cuando él había dejado claro en vida que quería alejarse de ella. Lund fue posteriormente multado por ello. Pensamiento. Kierkegaard había sido considerado filósofo y teólogo, padre del existencialismo, crítico literario, humorista, psicólogo y poeta. Dos de sus ideas más conocidas son la subjetividad y el salto de fe. El salto de fe es su concepción de cómo un individuo cree en Dios o cómo una persona actúa en el amor. No es una decisión racional, ya que trasciende la racionalidad en favor de algo más extraordinario, la fe. Además, consideraba que tener fe era al mismo tiempo tener dudas. Así, por ejemplo, para tener fe verdadera en Dios, uno también tendría que dudar de su existencia. La duda es la parte racional del pensamiento de la persona. Sin ella la fe no tendría una sustancia real. La duda es un elemento esencial de la fe, un fundamento. Dicho de otro modo, creer o tener fe en que Dios existe sin haber dudado nunca de tal existencia no sería una fe que mereciera la pena tener. Por ejemplo, no requiere fe el creer que un lápiz o una mesa existen, puesto que uno los puede ver y tocar. Del mismo modo, creer o tener fe en Dios es saber que no hay un acceso perceptual ni de ningún otro tipo a Él, y aún así tener fe. Kierkegaard también resaltó la importancia del yo, así como la relación entre el yo y el mundo, fundamentado en la reflexión y la introspección del yo. Argumentó en apostilla conclusiva no científica a las migajas filosóficas que subjetividad es verdad y verdad es subjetividad. Esto tiene que ver con la distinción entre lo que es objetivamente cierto y la relación subjetiva de un individuo, como la indiferencia o el compromiso con esa verdad. La gente que en algún sentido cree las mismas cosas puede tener relaciones bastante distintas con esas creencias. Dos individuos pueden creer que hay mucha gente pobre que necesita ayuda, pero puede que este conocimiento solo lleve a uno de ellos a ayudar a los pobres. En cualquier caso, Kierkegaard discute principalmente la subjetividad en relación con los asuntos religiosos. Como ya se ha mencionado, argumenta que la duda es un elemento de la fe y que es imposible conseguir ninguna certeza objetiva acerca de doctrinas religiosas tales como la existencia de Dios o la vida de Jesucristo. Lo máximo que uno puede esperar sería la conclusión de que es probable que las doctrinas religiosas sean ciertas,
Pero si una persona creyera estas doctrinas solo en el grado en que es probable que sean ciertas, él o ella en absoluto, sería verdaderamente religioso. La fe consiste en la relación subjetiva de total compromiso con tales doctrinas. Comunicación indirecta y autoría bajo seudónimo. La mitad de la obra de Kierkegaard fue escrita utilizando diversos seudónimos que él mismo creó para representar distintas formas de pensar. Esto formaba parte de la comunicación indirecta de Kierkegaard, según varios pasajes de sus obras y diarios, tales como el punto de vista de mi obra como autor. Kierkegaard escribió de este modo con el fin de evitar que su obra fuera tratada como un sistema filosófico, como una estructura sistemática. En el punto de vista, Kierkegaard escribió: en las obras escritas bajo seudónimo no hay ni una sola palabra que sea mía. La única opinión que tengo sobre esas obras es la que puedo formarme como tercera persona. Ningún conocimiento acerca de su significado, aparte de como lector, ni la más mínima relación privada con ellas. Kierkegaard utilizaba la comunicación indirecta para hacer difícil el saber si él defendía realmente los puntos de vista representados en su obra. Esperaba que los lectores simplemente leyeran las obras tal y como eran, sin atribuirles algún aspecto de su vida. Kierkegaard tampoco quería que sus lectores trataran sus obras como un sistema autoritario, sino que trataran de interpretarlas por ellos mismos. Los primeros estudiosos de Kierkegaard, como Adorno, no dieron importancia a las intenciones de Kierkegaard y defendieron que toda obra de Kierkegaard debería ser entendida como las opiniones personales y religiosas del autor. Este punto de vista llevó a muchas confusiones y contradicciones que hicieron que Kierkegaard pareciese incoherente. Sin embargo, muchos entendidos posteriores, tales como las posturas como los postestructuralistas. Bueno, el término postestructuralismo describe una variedad de investigaciones realizadas principalmente en Francia que emergieron a mediados de finales de los 60 para poner en tela de juicio la primacía del estructuralismo en las ciencias humanas: antropología, historia, crítica literaria. Bueno, tres de los más prominentes postestructuralistas eran también la pandilla de los cuatro estructuralistas, de la pandilla de los cuatro estructuralistas por excelencia: Jacques Lacan, Michel Foucault, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida, Gilles Deleuze y Julia Kristeva son también considerados como postestructuralistas prominentes. Crítica inicial, pero bueno, ¿y quiénes son? El énfasis, ya bueno, hay que leerlo. El término es problemático porque las relaciones entre los trabajos de los académicos, generalmente catalogados como postestructuralistas, quienes casi por regla general no se identifican de esa manera, son debatidas y no existe un grupo de trabajos al que todos se refieran como doctrina común. A diferencia del estructuralismo, en el que el trabajo de Claude Lévi-Strauss era una referencia común, el postestructuralismo quizá encuentre sustancia en el hecho de que muchos de sus trabajos prominentes fueron desarrollados por autores cercanos al estructuralismo. Bueno, bien. No nos toca hoy. Sin embargo, muchos entendidos posteriores, tales como los postestructuralistas, han respetado las intenciones de Kierkegaard e interpretado su obra atribuyendo los textos escritos bajo seudónimo a los respectivos autores. Víctor Eremita. Los seudónimos más importantes utilizados por el filósofo en orden cronológico: Víctor Eremita, editor de O lo uno o lo otro. A. Escritor de muchos artículos de Lo uno o lo otro.
Jude William, autor de Refutaciones, o lo uno o lo otro, y Johannes de Silentio, autor, y Temor y Temblor. Constantin Constantius, autor de la primera parte de Repetición. John Mann, autor, joven hombre, de la segunda parte de Repetición. Vigilius Hauff-Niensis, autor del concepto de angustia. Nicolaos Notabene, autor de prefacios. Hilarius Buchbinder, editor de Etapas del Camino de la Vida. Johannes Climacus, autor de Migajas filosóficos y apostilla conclusiva no científica. Inter et Inter, autor de La crisis y una crisis en la vida de una actriz. H.H., autor de dos pequeños tratados ético-religiosos. Anticlimacus, autor de la Anticlímax, autor de la enfermedad mortal y la práctica del cristianismo. Anticlímax, anticristo. Diarios. Los diarios de Kierkegaard son esenciales para comprenderle a él y a su obra. Él escribió en sus diarios cerca de 7.000 páginas que describían sucesos clave, meditaciones, pensamientos sobre su trabajo y observaciones de cada día. La colección completa de los diarios en danés ha sido editada y publicada en 13 volúmenes consistentes en 25 encuadernaciones, incluyendo índices. La primera edición en inglés de los diarios fue editada por Alexander Duru en 1838. Sus diarios revelaron muchas facetas distintas de Kierkegaard y de su obra y ayudaron a entender muchas de sus ideas. El estilo de sus diarios es de los más elegantes y poéticos de todos sus escritos. Kierkegaard dio importancia a sus diarios, incluso alguna vez escribió que eran el confidente en el que más confiaba. Nunca he confiado en nadie. Siendo escritor he hecho en cierto sentido al público mi confidente. Pero respecto a mi relación con el público debo una vez más hacer a la posteridad mi confidente. La misma gente que está ahí para reírse de uno no puede ser hecha el confidente. Søren Kierkegaard, diarios, 4 de noviembre de 1847. Sus diarios son también la fuente de muchos de los aforismos que se han adjudicado a Kierkegaard. El siguiente pasaje es quizás el aforismo más citado en los diarios de Kierkegaard y una cita clave del existencialismo. El asunto es encontrar una verdad que sea cierta para mí, encontrar la idea por la cual yo sea capaz de vivir y de morir. Fue escrita. El siguiente pasaje es quizá el aforismo más citado de los diarios de Kierkegaard y una cita clave del existencialismo. El asunto es encontrar una verdad que sea cierta para mí, encontrar la idea por la cual yo sea capaz de vivir y de morir. Fue escrita el 1 de agosto de 1835. Aunque sus diarios aclaran algunos aspectos de su vida y de su obra, Kierkegaard tomó la precaución de no revelar demasiado. Cambios bruscos de pensamiento, escritos repetidos y expresiones inusuales son algunas de las muchas tácticas que utiliza para hacer que el lector pierda la pista. Consecuentemente hay reinterpretaciones muy variadas de sus diarios. Sin embargo, Kierkegaard no dudó acerca de la importancia de que sus diarios tendrían en el futuro. En 1849 escribió: «Solo un hombre muerto puede dominar la situación de Dinamarca. La moralidad, la envidia, el chismorreo y la mediocridad abundan en todas partes. Si muriera ahora, el efecto de mi vida sería excepcional. Muchas de las cosas que simplemente he anotado descuidadamente en los diarios cobrarían gran importancia y tendrían una gran influencia. En tal situación la gente se habría reconciliado conmigo y sería capaz de otorgarme lo que fue y es mi derecho». Søren Kierkegaard. Kierkegaard y el cristianismo. Como se ha mencionado anteriormente,
Kierkegaard mantuvo en los años últimos de su vida un ataque continuado contra todo lo relacionado con el cristianismo o la cristiandad como entidad política. En el siglo XIX, la mayoría de daneses ciudadanos de Dinamarca eran necesariamente miembros de la Iglesia del pueblo danés. Kierkegaard sintió que este estado confesional era inaceptable y pervertía el verdadero significado de la cristiandad. Los puntos principales de su ataque incluían: las congregaciones de la Iglesia no tienen sentido. La idea de las congregaciones hace que los individuos sean como niños, ya que los cristianos son reacios a tomar la iniciativa a la hora de asumir la responsabilidad de su propia relación con Dios. Kierkegaard resaltó que el cristianismo es el individuo aquí, el propio individuo. Aquí, el propio individuo. El cristianismo se había secularizado y politizado, puesto que la Iglesia estaba controlada por el Estado. Kierkegaard creyó que la misión burocrática del Estado era aumentar el número de miembros y supervisar el bienestar de estos. Más miembros significaría más poder para el clero, un ideal corrupto. Esta misión parecería contraria a la verdadera doctrina cristiana, que destaca la importancia del individuo, no del conjunto. El cristianismo se convierte en una religión vacía. De esta manera, la estructura de Estado confesional es ofensiva y perjudicial para los individuos, puesto que cada uno de ellos se ha convertido en cristiano sin saber lo que ello significa. También es perjudicial para la propia religión, puesto que reduce el cristianismo a una tradición de moda a la que se adhieren creyentes que no creen. Si la Iglesia es libre con respecto al Estado, todo está bien. Puedo adaptarme a esta situación inmediatamente, pero si la Iglesia va a emanciparse del Estado, entonces debo preguntar: ¿cómo? ¿De qué manera? Un movimiento religioso debe ser, me imagino, llevado religiosamente, si no es una vergüenza. Consecuentemente, la emancipación debe suceder mediante el martirio, sangriento o no. El precio de compra es la actitud espiritual, pero aquellos que desean emancipar la Iglesia por medios seculares y mundanos, sin martirio, han introducido una concepción de tolerancia totalmente consonante con la del mundo entero, donde la tolerancia es igual a la indiferencia, y es la peor ofensa que se puede hacer al cristiano. La doctrina de la Iglesia establecida y su organización está muy bien, pero entonces nuestras vidas, creedme, son desdichadas. Enero del 1851, diarios. Atacando la incompetencia y la corrupción de la Iglesia cristiana, Kierkegaard parece anticiparse a filósofos como Nietzsche, el cual continuará criticando esta religión. Pregunto: ¿qué significa que todos continuemos comportándonos como si todo fuera como tiene que ser, y amándonos a nosotros mismos cristianos según el Nuevo Testamento, cuando los ideales del Nuevo Testamento han muerto? La tremenda desproporción que representa esta situación ha sido además percibida por muchos. A ellos les gusta darle a este giro. La especie humana ha sobrepasado a la cristiandad. 19 de junio de 1852, diarios. Críticas. Dos de los críticos de Kierkegaard más conocidos del siglo XX son Theodor Adorno y Emmanuel Levinas. Filósofos ateos como Jean-Paul Sartre y agnósticos como Martin Heidegger apoyaron en términos generales los puntos de vista de Kierkegaard, aunque criticaron y rechazaron sus opiniones religiosas. La interpretación que hace Adorno de la filosofía de Kierkegaard no ha sido fiel a las intenciones del filósofo. Un crítico de Adorno dice que su libro Kierkegaard, Construcción de la Estética, es el libro más irresponsable nunca escrito sobre Kierkegaard, porque Adorno toma los seudónimos de Kierkegaard literalmente y construye una filosofía entera sobre el autor que le hace parecer incoherente e ininteligible. Esto es como confundir
a William Shakespeare con Otelo y a Dostoyevsky con Raskolnikov. Otro crítico dice que Adorno se encuentra lejos de las traducciones e interpretaciones más creíbles que tenemos hoy de las obras de Kierkegaard. El ataque principal de Levinas a Kierkegaard se centra en sus etapas éticas y religiosas, especialmente en Temor y Temblor. Levinas critica el salto de fe diciendo que esta suspensión de lo ético y salto a lo religioso es un tipo de violencia. La violencia kierkegaardiana empieza cuando la existencia es forzada a abandonar la fase ética para embarcar en la religiosa, el dominio de la creencia. La creencia ya no busca justificación externa, incluso internamente, combina comunicación y aislamiento. La creencia ya no busca justificación externa, incluso internamente combina comunicación y aislamiento, y por tanto violencia y pasión. Este es el origen de la relegación del fenómeno ético a un segundo nivel y el desprecio del fundamento ético del ser humano que ha llevado por medio de Nietzsche a la amoralidad de las filosofías recientes. Levinas señala a la creencia cristiana de que fue Dios quien primero mandó a Abraham sacrificar a Isaac y que fue un ángel que dijo que parase. Si Abraham hubiera estado realmente en el dominio de lo religioso, no habría escuchado al ángel y debería haber matado a Isaac. La ética trascendente parece una treta para excusar a los que serían asesinos de sus crímenes, y ello es inaceptable. En lo referente al punto de vista religioso de Kierkegaard, Sartre ofrece el siguiente argumento contra la existencia de Dios. Si la existencia precede a la esencia, se deduce el significado de término sensible, que un ser sensible no puede ser completo o perfecto, en el ser y la nada. La expresión de Sartre es que Dios sería un por soi, un ser por sí mismo, una consciencia, cuando es también en soi, un ser en sí mismo, una cosa, lo cual es una contradicción en los términos. Sartre coincide con el análisis de Kierkegaard, según el cual Abraham experimenta ansiedad. Sartre la llama angustia, pero no está de acuerdo con el hecho de que fuera Dios el que dijo que matara a Isaac. En existencialismo es humanismo, dice: el hombre que miente para excusarse diciendo todo el mundo no lo hará, debe tener la conciencia intranquila, pues el acto de mentir implica el valor universal que niega. Por su disfraz, su angustia se revela a sí misma. Esta es la angustia que Kierkegaard llama la angustia de Abraham. Usted ya conoce la historia. Un ángel mandó a Abraham que sacrificase a su hijo. La obediencia era obligada. Serialmente era un ángel quien apareció y dijo: tú, Abraham, debes sacrificar a tu hijo. Pero cualquiera en este caso se habría preguntado primero si era realmente un ángel y segundo, si uno mismo es realmente Abraham. ¿Dónde están las pruebas? Cierta mujer loca que sufría de alucinaciones decía que había gente que la llamaba y le daba órdenes. El doctor le preguntó: ¿pero quién es esa persona que le llama? Y ella dijo: dice que es Dios. Y de hecho, ¿qué podía demostrarle a ella que era Dios? Si me aparece un ángel, ¿cuál es la prueba de que es un ángel? Os digo voces: ¿quién puede probar que proceden del cielo y no del infierno, o de mi propio subconsciente o alguna patología? ¿Quién puede probar que realmente se dirigen a mí? Sartre: existencialismo es humanismo. En opinión de Kierkegaard, la certeza de Abraham tenía su origen en esa voz interior que no puede ser mostrada a otra persona. El problema aparece tan pronto como Abraham quiere ser entendido. Para Kierkegaard, toda prueba externa o justificación está simplemente fuera del sujeto. La prueba de Kierkegaard de la inmortalidad del alma, por ejemplo, radica en el hecho de que uno desea vivir para siempre. Influencia y recepción. Las obras de Kierkegaard no estuvieron ampliamente disponibles hasta varias décadas después de su muerte.
En los años inmediatamente posteriores a esta, la Iglesia del Pueblo Danés, una institución de gran importancia en aquella época, rechazó su obra e instó a otros daneses a hacer lo mismo. Además, la oscuridad de la lengua danesa en comparación con el alemán, el francés y el inglés hizo casi imposible que Kierkegaard tuviera lectores no daneses. El primer académico que prestó atención a Kierkegaard fue su compatriota George Brandes, que publicó en alemán y en danés. Brandes dio las primeras conferencias sobre Kierkegaard y ayudó a que el resto de Europa conociese al filósofo. En 1837 Brandes publicó el primer libro sobre la filosofía y la vida de Kierkegaard. El dramaturgo Henrik Ibsen se interesó por Kierkegaard y presentó su obra al resto de Escandinavia. En la década de 1870 empezaron a aparecer traducciones alemanas independientes de algunas de las obras de Kierkegaard, pero las traducciones académicas de partes completas de su obra tuvieron que esperar hasta la década de 1910. Estas traducciones hicieron posible que Kierkegaard comenzara a ejercer una enorme influencia en autores y pensadores alemanes, franceses e ingleses durante el siglo XX. En los años 30 aparecieron las primeras traducciones académicas al inglés de Alexander True, David F. Svensson, Douglas V. Esther Walter Lowry, gracias al editor Charles Williams de la Oxford University Press. La segunda y actualmente muy consultada traducción al inglés fue publicada por la Princeton University Press en los 70, 80 y 90 bajo la supervisión de Howard V. Home y Edna H. Home. Una tercera traducción oficial bajo el patrocinio de Søren Kierkegaard Research Center ocupará 55 volúmenes y se espera que esté completada poco después de 2009. Muchos filósofos y teólogos del siglo XX tomaron muchos conceptos de Kierkegaard, incluyendo las nociones de angustia, desesperación y la importancia del individuo. Su fama como filósofo creció enormemente en los años 30, en gran parte debido a que el ascendente movimiento existencialista le señalaba como precursor, aunque hoy en día es considerado un importante e influyente pensador por derecho propio. Kierkegaard es conmemorado como profesor en el calendario de los santos de la Iglesia Luterana el 11 de noviembre. Algunos de los filósofos y teólogos influidos por Kierkegaard son Balthasar, Barth, Simone de Beauvoir, Niels Bohr, Dimitri Bonhoeffer, Emil Brunner, Bauer, Bullmann, Camus, Albert Camus, Heidegger, Abraham Joseph Hessel Jaspers, Gabriel Marcel, Maurice Merleau-Ponty, Reinhold Niebuhr, Franz Rosenwitz, Sartre, Tillich, Miguel de Unamuno, Solowaychik y filosóficamente toda la generación del 98. El anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend estuvo inspirado en la idea de Kierkegaard de subjetividad como verdad. Ludwig Wittgenstein estuvo muy influenciado por Kierkegaard, hacia el que demostró su respeto y del cual declaró: es demasiado profundo para mí. Me desconcierta sin lograr los buenos efectos que lograría en almas más profundas. Karl Popper se refirió a Kierkegaard como el gran reformador de la ética cristiana, el que mostró la moralidad oficial cristiana de su tiempo como hipocresía anticristiana y antihumanitaria. Filósofos contemporáneos como Levinas, Gadamer, Derrida, Habermas, McIntyre, Rorty, aunque han sido a veces muy críticos, también han adaptado algunos de los puntos de vista de Kierkegaard. Jerry Fodor ha escrito que Kierkegaard fue un maestro y jugaba fuera de la liga en la que jugamos el resto de nosotros, filósofos. Kierkegaard también tuvo una considerable influencia en la literatura del siglo XX. Algunos de los autores en los que más influyó fueron Oden, Borges, Hess, Kafka, Lodge, O'Connor, Percy, Rilke, Updike. Kierkegaard también tuvo una profunda influencia en la psicología y se puede considerar
el fundador de la psicología cristiana y de la terapia y las psicologías existenciales. Entre los psicólogos y terapeutas existencialistas, a menudo llamados humanistas, se encontraban Binswanger, Frank, Fromm, Rogers, Roy May. May basó su libro El significado de la ansiedad en el concepto de ansiedad de Kierkegaard. La obra de Kierkegaard, Dos épocas, ofrece una interesante crítica a la modernidad. Kierkegaard también es considerado un importante precursor del posmodernismo. En la cultura popular, el sujeto de programas de radio y televisión. En 1984, un documental de 6 partes presentado por Don Tucupit centró una de ellas en Kierkegaard, mientras que en Jueves Santo de 2008 Kierkegaard fue el tema de discusión del programa de la BBC Radio 4 presentado por Melvin Bragg in Our Time. También en la obra Tiempo Mexicano del escritor mexicano Carlos Fuentes se hace referencia a Kierkegaard en el primer capítulo titulado Kierkegaard en la zona rosa. Kierkegaard predijo su fama póstuma y vaticinó que su obra se convertiría en objeto de intenso estudio e investigación. En sus diarios escribió: lo que la época necesita no es un genio, ha tenido suficiente, sino un mártir, el cual, con el fin de enseñar a los hombres a obedecer, sea obediente hasta la muerte. Lo que la época necesita es despertar, y por tanto algún día no solo mis escritos, sino mi vida entera, todo el intrigante misterio de la máquina, serán estudiados y estudiados. Nunca olvido cómo Dios me ayuda y es por tanto mi último deseo que todo pueda ser en su honor. 20 de noviembre de 1847. Y hasta aquí. Aunque 1841, sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates. 1843, o lo uno o lo otro. 1843, 2 discursos edificantes. 1843, temor y temblor, repetición. 4 discursos edificantes, 3 discursos edificantes. 1844, migajas filosóficas, el diario de un seductor, el concepto de la angustia, prefacios. 3 discursos en ocasiones imaginadas. 1845, etapas en el camino de la vida, un anuncio literario. 1847, discursos edificantes en varios espíritus, las obras del amor. 1848, discursos cristianos, la crisis y una crisis en la vida de una actriz, los lirios del campo y las aves del cielo, 2 pequeños tratados ético-religiosos. 1849, la enfermedad mortal, tratado de la desesperación. 1847, mi punto de vista y el instante, mi punto de vista. Expone su punto de vista de la religión, la caída estética y la forma antes que el contenido. Bueno, introducción a la lectura. El universo Kierkegaard. Hay aquí una página muy buena que la leeré también en otro momento. Esta razón por la fe, Abraham se diferencia del asesino. Al final del relato del Génesis 22, Dios detiene a Abraham en el último momento. Un carnero se cruza en su camino y lo sacrifica, interpretando esta aparición como una señal divina en vez de sacrificar a su hijo. Caballero de la resignación infinita, caballero de la fe. La madre de Kierkegaard
Anne Sorensdatter Lund Kierkegaard no es mencionada directamente en sus libros, aunque también ejerció influencia sobre sus obras más tardías. A pesar de que la melancolía religiosa ocasionalmente afectaba a su padre Kierkegaard y él estaban estrechamente unidos, Kierkegaard aprendió a explorar el reino de su imaginación mediante una serie de ejercicios y juegos que ambos practicaban juntos. El padre de Kierkegaard murió el 9 de agosto de 1838 a la edad de 82 años. Antes de su fallecimiento le pidió a Soren que se hiciera pastor, que fue un mandato divino. El sacrificio humano es éticamente inaceptable. ¿Existe una obligación moral absoluta de cumplir con la palabra de Dios? Es defendible desde un punto de vista ético que Abraham quisiera esconder su propósito a Sara, Eleazar e Isaac. En Temor y temblor, Kierkegaard introduce la figura del caballero de la resignación infinita. El caballero de la resignación infinita, quien es capaz de desordenar todo por una gran causa y convivir con el dolor que eso le produzca, en oposición al caballero de la fe, quien no solo renuncia a todo, sino que además confía por la fuerza del absurdo en que volverá a recibirlo de vuelta cuando aprenda a Dios. Para Kierkegaard, la resignación infinita es sencilla y es el estado anterior a la fe, la cual está basada en la creencia y convicción del absurdo, lo cual resulta mucho más difícil de lograr. Esta fe en el absurdo podía verse en Abraham cuando suponía que Dios no iba a permitir que el sacrificio de Isaac se consumara, o que sería resucitado de entre los muertos. Por eso se había ganado la ira de Dios y por ello creía que ninguno de sus hijos viviría más allá de la edad de Jesucristo, 33 años. Pensaba que sus pecados, tales como maldecir el nombre de Dios en su juventud y posiblemente embarazar a la madre de Kierkegaard fuera del matrimonio, eran merecedores de ese castigo. Aunque muchos de sus 7 hijos fallecieron jóvenes, su predicción se demostró errónea al superar 2 de ellos dicha edad. En esta temprana introducción a la noción de pecado y en la relación entre padre e hijo radican los fundamentos de gran parte de los trabajos de Kierkegaard, particularmente de Temor y temblor, Temor y temblor, Temor y temblor. Temor y temblor es un escrito filosófico publicado en 1843 por Kierkegaard bajo el seudónimo de Johannes de Silentio. El libro empieza con la meditación de Abraham, donde él recibe la misión de Dios de sacrificar a su hijo Isaac, como es descrito en el capítulo 22 del Génesis. Sigue la problemata, donde se plantean 3 preguntas filosóficas que surgen a raíz de la historia de Abraham. ¿Puede Dios alterar el orden ético establecido? Esto es, ¿puede ser considerado bueno el intento de Abraham de sacrificar a su hijo, dado que, a pesar... Hoy es miércoles 31 de octubre del 2012 a las 14 horas 42 minutos. Søren Abel Kierkegaard, Copenhague, 5 de mayo de 1813. Copenhague, 11 de noviembre de 1855. Fue un prolífico filósofo y teólogo danés del siglo XIX. Se le considera el padre del existencialismo por hacer filosofía del sufrimiento y la angustia, tema que retomaría Martin Heidegger y otros filósofos del siglo XX. Criticó con dureza el hegelianismo de su época y lo que él llamó formalidades vacías de la Iglesia danesa. Gran parte de su obra trata de cuestiones religiosas,
la naturaleza de la fe, la institución de la Iglesia cristiana, la ética cristiana y las emociones y sentimientos que experimentan los individuos al enfrentarse a las elecciones que plantea la vida. En una primera etapa escribió bajo varios seudónimos con los que presentaba los puntos de vista de estos mediante un complejo diálogo. Acostumbró a dejar al lector la tarea de descubrir el significado de sus escritos según sus palabras. La tarea debía hacerse difícil, pues solo la dificultad inspira a los nobles de corazón. Hay un boceto de Søren Kierkegaard por Niels Christian Kierkegaard de 1840. Ha sido catalogado como existencialista, neoortodoxo, posmodernista, humanista e individualista, entre otras cosas, sobrepasando los límites de la filosofía, la teología, la psicología y la literatura. Kierkegaard es considerado una importante e influyente figura del pensamiento contemporáneo. Primeros años. Vida. 1813-1841. Søren Kierkegaard nació en una acaudalada familia de Copenhague. Su padre, Michel Pedersen Kierkegaard, era un hombre muy religioso. Estaba convencido de que